No nada más a los niños habría que quitarles los dispositivos. Hay gente que también, hay adultos y adultos muy mayores sí, que deberían de dejar las redes o les den un manazo, como Vicente Fox, que sigue diciendo, insistiendo. Imagínense, no, tiene libertad de escribir en las redes lo que él quiera. Sí. Sigue insistiendo ya que lo evalúe la ciudadanía. A nosotros los adultos mayores nos tienen que poner a trabajar y que sí, somos una bola de, como lo ha dicho siempre, ¿no? Como si él tuviera unas manos muy, muy pequeñitas. Pues es esta idea de la derecha, de los conservadores, que los programas de bienestar no deberían existir. Y esta idea muy absurda de que el pobre es pobre porque no trabaja. Cuando si alguien trabaja, pues es justamente el que vive en la pobreza. Es un sistema que evitó que aunque trabajaras más de 8 horas diarias, no podías tener lo mínimo indispensable, entre otras cosas porque el salario mínimo no aumentó durante tantos años. En fin, es algo que hemos hablado en muchas ocasiones. Son 2 proyectos de nación, de país y de humanidad. 2 proyectos. Un proyecto humanista que le da la mano al que se quedó atrás y otro proyecto que solo piensa en la competencia, en la avaricia en realidad, como la forma de desarrollo de un país. 2 modelos distintos y la gente pues siempre puede elegir entre uno y otro. Aunque la derecha siempre está de contra de los adultos mayores, parece, porque la ex candidata del PRIAN pues también insultó a los adultos mayores diciendo que si no habíamos tenido una casa después de los 60 pues éramos muy torpes. Y eso es una tesis de ellos, de siempre. Presidenta, pues ya nada más para terminar, preguntarle cómo le fue con la jornada forestal. Por ahí hay un video, estuvo muy bonito. Ayer nos quedamos como a 1,5 kilómetros porque ya había muchísimos autos estacionados, nos la aventamos caminando para llegar al lugar donde fue la reforestación, ahí en el Iztapopo. Aproveché porque ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para proponer que el Paso de Cortés se renombre por el Paso de los Pueblos Indígenas. Algunos se molestaron ahí. ¿El PAN? No, algunos comentócratas también. Pero el nombre de las calles, los monumentos, las referencias que tenemos, pues hablan de la sociedad. ¿Cuál es nuestra referencia? Más mucho antes de Cortés, que ni Carlos V reconoció, o más bien lo reconoció como un salvaje, por propiciar las matanzas que propició, por marcar a los niños. A ver si tienes ahí el de Carlos V de nuevo. Carlos I de España. ¿Por qué el pueblo de México va a tener esa como referencia? Porque además antes de Cortés, por ahí pasaban los indígenas, evidentemente, era el paso. Y sí refleja a quién veneramos, a quién no. Entonces una propuesta. Ya le pedí a Luisa María que viera dónde tiene que escribirse eso, si es una propuesta en qué ley tendría que aprobarse. Pero sí tiene que ver con una visión. Y quien se molesta, pues venera a Hernán Cortés, ¿no? Esa es su referencia. Y nosotros estamos en un momento distinto en la historia de México de reconocer a los pueblos indígenas, que ya se reconocieron en la Constitución como sujeto de derecho pleno. Y ahora hay que reconocerlo en la historia, la referencia de lo que significa, y en el futuro, en el presente y en el futuro. Y por qué ahí están los grandes valores
que todavía afortunadamente tenemos las y los mexicanos. Esto es año 1548. Don Carlos, rey primero de España, quinto de Alemania, etcétera, usted, presidente, y oidores de nuestra audiencia real de la Nueva España, salud y gracia. Sepan que en el juicio de residencia que por nuestro mandato se tomó a don Hernando Cortés Marqués del Valle, ya difunto, murió el 2 de diciembre de 1547, del tiempo en que fue capitán y gobernador de esa tierra, entre los cargos que le fueron hechos se le pusieron 5, el uno de los cuales fue que estando dicho don Hernando en Tepeaca es en Puebla, vino allí de cierta entrada un Cristóbal de Olid, del cual había traído muchos indios e indias que había tomado pacíficamente, los cuales eran del pueblo de Cachula, Cholula en realidad, y que traídos el dicho don Hernando había hecho apartar de los dichos indios a 400 hombres que eran para pelear, y los había hecho matar, todos, y los otros que habían quedado, que eran mujeres y niños, en una cantidad de hasta 3,000, los había hecho herrar, es decir, marcar con hierro, como esclavos. Y el otro cargo fue que estando en Texcoco, el dicho marqués, después que perdió esa Ciudad de México, y antes de que volviese a ganarla por segunda vez, había enviado a Gonzalo de Sandoval, ya difunto, a Capulculca, por cierta madera, para hacer unos bergantines, y que por orden del dicho marqués, estando los indios de dicho pueblo y pueblos a él sujetos en paz, y los trajo a dicho pueblo de Texcoco, donde los hizo esclavos porque había matado a 2 españoles. Bueno, nada más lo de arriba. Había hecho apartar de los dichos indios a 400 hombres que eran para pelear, y los había hecho matar. Y los otros que habían quedado, que eran mujeres y niños, en una cantidad de hasta 3,000, los había hecho marcar. Esto lo dice Carlos I de España en 1548. La pregunta es si eso es lo que vamos a seguir reconociendo. Se puede llamar paso de los pueblos indígenas, antes paso de Cortés. ¿Y ya cuál sería el balance